Bienvenidos a mi canal de agricultura orgánica. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Cuando era niño, mi mamá nos preparaba un té con un aroma exquisito, con un ligero sabor a limón, y lo sembraba en macetas y al suelo directamente. Si te interesa saber los beneficios de esta planta, quédate, que aquí te voy a mostrar para qué sirve y cómo cultivarla. Y dale me gusta para que le llegue a más personas y hacer crecer este canal, y suscríbete. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. En mi localidad siempre lo hemos conocido como té de limón, pero en otros lugares lo conocen también como hierba limón, toronjil de caña, limonaria, limoncillo, zacate de limón, té de limón, pajete, caña de limón, caña santa, hierba de la calentura, paja de limón, malojillo, pasto limón y cedrón. En Argentina lo conocen como cedrón pasto o simplemente cedrón, aunque conozco también otra planta que no tiene que ver nada con las características del té de limón, que también lo conocemos como cedrón, pero es una planta con hojas muy diferente al té de limón, porque este parece un pasto, pero la planta de cedrón tiene hojas como otros árboles y nada que ver. ¿Por qué sembrar esta planta de té de limón? Es tan fácil de cultivar que no puede faltar en nuestra huerta. En la medicina natural se usa para bajar la presión arterial, aliviar los dolores musculares, la migraña, las inflamaciones, la gripe, las infecciones por hongos, el colesterol, las diarreas, el vómito y la gastritis. Como podemos ver, tenemos una superplanta a nuestro alcance, que se convierte en nuestra medicina para todos estos males. También es antiinflamatorio y antioxidante, y por eso sirve para combatir la artritis. Es un desinfectante y también favorece a la expulsión de los gases del tubo digestivo, ayudando a aliviar los cólicos, alivia la fiebre, a curar los resfriados, tos, dolores de cabeza y calma los nervios. En el siglo XVI, este es un dato que avala todos estos beneficios que tiene esta planta. En el siglo XVI, el botánico Francisco Hernández relata el uso del zacate de limón como antiespasmódico, antipalúdico, antitusígeno y carminativo, diaforético, y hasta el siglo XX la Sociedad Mexicana de Historia Natural vuelve a mencionarla y a recomendarla como antiespasmódico. Es una planta de uso muy antiguo, de la cual se han demostrado un gran número de acciones farmacológicas, entre ellas antibiótica de amplio espectro, hipotérmica, antiinflamatoria, diurética, antiespasmódica, depresora del sistema nervioso central e hipocolesterolémica. Estos resultados experimentales corroboran la efectividad de la planta para la mayoría de las aplicaciones medicinales tradicionales en la actualidad. Estas plantas de té de limón tienen más de 6 años aquí en esta maceta y se reproducen masivamente. Tienen ese poder de reproducirse por medio de hijuelos, les va saliendo a los lados o piecitos, como le llamen en sus regiones, que va llenando la maceta, o en el caso del suelo,
se va haciendo un arbusto muy grande de esta planta de té de limón. Entonces, en el transcurso de los años, vamos quitando las pequeñas plantas para que no se sature en una sola maceta y las vamos poniendo en otras macetas o vamos buscando lugares en el suelo donde se sigan reproduciendo. Y eso nos permite trasplantar a nuevas macetas, como este ejemplo donde ya hemos puesto 2 en una maceta de 4 litros. También hemos experimentado en botes descartables de refresco donde hemos puesto una y es capaz de desarrollarse, de crecer, y también lo hemos hecho en otro tipo de botes o macetas de 4 litros donde hemos colocado 2 también con muy buenos resultados. Lucen muy bien, son plantas que ya se han adaptado, que ya han enraizado, que ya pasaron por ese periodo en que van a enraizar y adaptarse a su nuevo suelo para seguir reproduciéndose. Como toda planta, van a venir las plagas, ya sea de insectos o de hongos, que inundan nuestras plantas para después perderlas por esta invasión. En el caso del té de limón, yo no he visto un insecto que las ataque directamente para comer sus hojas, sino son los hongos los que lo atacan en el tallo. Esto se prolifera por la humedad. Cuando hay exceso de humedad, este hongo invade el tallo y puede llegar a secar a nuestra planta de té de limón. Entonces aquí lo que nos corresponde es retirar toda la cobertura que hemos puesto. Estamos en tiempo de lluvia, es por eso que en el tiempo de lluvia cambia y debemos retirar estas coberturas para que no tenga que desarrollarse masivamente los hongos, porque este sería su ambiente ideal. Y para esto tenemos los diferentes insecticidas y fungicidas, como el caldo mineral, tenemos la mezcla de lejía y tenemos la mezcla de leche con bicarbonato. Todos estos son muy efectivos. Solamente uno decide o qué tiene uno en el momento que está siendo atacada a nuestras plantas y que podemos aprovechar. En este caso, cualquiera de las mezclas que les he comentado sirven, funcionan, siempre aplicando por la tarde-noche. En el caso de que esté lloviendo, pues no se puede aplicar. O tenemos esta forma de cultivar en macetas que nos favorece, donde podemos retirarlas bajo un techo, bajo una sombra, donde podemos aplicar estas mezclas, pero nunca directo cuando está lloviendo, porque no va a tener buenos resultados, porque lo va a lavar, lo va a limpiar y no hay efecto. Y entonces retiramos todas las hojas secas que tiene el té de limón, que no son descartables, que le podemos seguir dando uso para tés. Vamos a retirarlas, se lavan y las podemos usar para las infusiones. También podemos reutilizar estos materiales para usarlos como coberturas. Es un pasto que ya una vez que está seco sirve para hacer las coberturas, y también podemos picarlos e incorporarlo directamente a las compostas. De manera que nada de estos materiales, de esta materia orgánica, se va a desperdiciar o se va a la basura. Y una vez que controlamos las plagas con estos insecticidas o fungicidas que ya tenemos, que ya les he compartido, nuestras plantas siguen desarrollándose y reproduciéndose masivamente, y de esta manera obtenemos ese beneficio de esta hermosa planta con estos poderes mágicos que nos ofrece. Entonces, ¿cómo preparamos la tierra para este tipo de cultivo? Lo que vamos a hacer es reutilizar la tierra de macetas o tierra ordinaria, y vamos a utilizar un abono que tengamos previamente, que hemos elaborado, que ya les he compartido cómo hacerlo. Un abono rico en materia orgánica, desechos de la cocina, de las podas. Agregamos también harina de rocas, cenizas, harina de huesos, y
un estiércol de ganado. Puede ser de borrego, puede ser de chivos, puede ser de vaca, de toro, de gallinaza, de gallinas, de pollos. Y vamos a obtener un abono muy rico en nutrientes. Y es lo que vamos a hacer. Es muy sencillo. Vamos a reutilizar esta tierra de estas macetas de 4 litros. La vamos a incorporar, que ya fue utilizada para otro cultivo. Y queda de esta manera porque el cultivo anterior absorbe los nutrientes. Aquí tenemos otra que ya está deshecha, son de lata, y hemos hecho eso de a poco. Esta es la tierra. Puede ser tierra ordinaria si es que no dispones de tierra de un cultivo o de macetas. Puede ser tierra ordinaria. Sería mejor esta tierra porque aquí hay microorganismos que ya están trabajando. No los podemos ver, pero es esa vida que hizo posible la asimilación de nutrientes. Y vamos a agregar el 50% también de abono. La voy a colocar acá para que sirva como medida, como estaban, y nos cercioremos que es la mitad. Más o menos así estaba el primer bote. Y ahora le vamos a agregar otro poco, como estaba la otra maceta, de manera que nosotros pueden medirlo también en cubetas de 20 litros, así más o menos como estaba la otra, y de esta manera nos cercioramos que es el 50% de tierra y el 50% de abono. Y no nos queda más que revolver. Revolvemos bien y de esta manera nos cercioramos que tenemos una tierra muy rica en nutrientes para que aguante nuestro cultivo de té de limón, de nuestra planta de té de limón, para que se desarrolle bien y nos ofrezca ese poder curativo que tiene esta planta. Y una vez que tenemos esto, pues lo que hacemos es incorporarlo a la maceta para luego hacer el trasplante. Si por alguna razón no tienes tierra de macetas, puede ser tierra ordinaria donde nunca se ha cultivado, y agregas igual el 50 y el 50% de abono. Eso nos garantiza que vamos a tener éxito en este tipo de cultivo. Y los riegos, acá tengo mi jícara de agua que le voy a echar todo alrededor. Parecía se está inundando, pero va a absorber la tierra, va a bajar. Este es uno de los primeros riegos y vemos que va a empezar a absorber la tierra que hemos preparado y que permite humedecer, y le va a permitir empezar a enraizar, empezar a sacar sus raíces. Como pueden ver, ya se consumió porque es una tierra muy buena, es muy porosa, que nos permite un buen drenado, y esa humedad que hay aquí en el tallo va a empezar a salir sus raíces. Entonces lo recomendable es dejarlo a la sombra en lo que empieza a adaptarse 1 o 2 semanas. A la sombra quiero decir que no le toque directo los rayos, pero aquí está el reflejo del sol, de la luz, y con eso es suficiente. Y nos vamos dando cuenta que va a empezar a cambiar el color de sus hojas, van a empezar a salir del retoño y empezamos a sacarlas más directas al sol para que se reproduzca bien, para que crezca bien y podamos aprovechar esas hojas mágicas, esas hojas maravillosas que nos ofrecen grandes resultados como medicina para nuestras enfermedades que tengamos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es identificar las hojas de la orilla, las que tienen un color más intenso. Son esas las que nos van a dar ese beneficio de nutrientes y de poder curativo.
Las hojas que están en el centro, las que apenas están retoñando, las hojas que apenas se van a desarrollar, no nos sirven todavía, puesto que apenas están en desarrollo, apenas van a crecer y ofrecernos esos nutrientes. Como las de la maceta, que hemos hecho una poda, hemos hecho una limpieza, entonces hemos dejado las del centro, las hojas nuevas que están saliendo, esas no las podemos aprovechar para hacer una infusión, para obtener nutrientes, entonces esas quedan, las dejamos a reserva de que se sigan desarrollando para aprovecharlas más adelante. Y solo necesitamos de 4 a 5 hojas para 1 litro de agua. Lo que vamos a hacer primero es poner el agua al fuego y que llegue al punto de ebullición cuando está empezando a hervir, y apagamos y agregamos las de 4 a 5 hojas y tapamos. Y lo dejamos reposar por 10 minutos y es cuando obtenemos una infusión que nos va a traer muy buenos beneficios. ¿Cómo lo tomamos? Nosotros lo tomamos, puede ser a diario, un día sí, un día no. No lo consideramos como que lo estamos tomando para curarnos algo en específico. Lo tomamos como preventivo y no tenemos ningún mal de estos. Entonces, exactamente no sé cómo se le da cómo se recomienda para un tratamiento de algún mal en específico que ustedes estén buscando. Lo que les invito es a buscar asesoramiento o un especialista en plantas medicinales que les pueda ofrecer una receta dependiendo del mal que tengan para resolver su enfermedad y llegar a estar saludable. Nosotros lo tomamos a diario, a veces ya no tenemos hojas porque hemos hecho los cortes correspondientes y tenemos que esperar y no pasa nada y vuelve a estar retoñando la planta, vuelven a madurar las hojas y todo tiempo podemos tener este beneficio de este té. Además que es muy rico. Lo pueden endulzar con miel de agave, con mascabado, azúcar mascabado, con lo que ustedes gusten o con lo que tengan a su alcance. También pueden obtener para poder disfrutarlo por las mañanas o por la tarde-noche. También se pueden poner a secar las hojas previamente para que no se pudran y podemos picarla. Podemos usar con un cuchillo o con unas tijeras, picarlo de manera lo más pequeño que podamos y podemos aportar 2 cucharadas de estas hojas secas o estas hojas picadas a 1 litro de agua que previamente ya esté calentada. Y vamos a obtener los mismos resultados. Por el hecho de que esté seca, no pierde ninguna propiedad. Es una manera que podemos conservarlas, podemos hacer una poda de nuestras plantas y ponerlas a secar y tenerlas para disponer cada que las necesitemos o cuando las necesitamos por alguna enfermedad. Pues como pueden ver, tener esta planta maravillosa en casa es lo mejor que podemos hacer. No es un cultivo que sea muy complicado. Es muy fácil de cultivarlo, es muy fácil de sembrarlo, se reproduce muy rápido y podemos obtener estos beneficios. Pues espero les guste esta forma en que les estoy compartiendo este tipo de plantas que no solamente nos sirven para disfrutar de una bebida refrescante o una bebida calientita, sino que tiene ese poder curativo. Pues nos estamos viendo en los siguientes videos.